Dios, bueno, ya está nuevamente instalados. Los capitanes habían hecho un muy buen trabajo desde que han debutado en esta nueva era de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, porque ya tiene transmisión de televisión y que les va muy bien. Es a ganar 4 de hasta 7 posibles enfrentamientos. Hoy se lo llevan los capitanes allá en Monterrey por marcador apretado, pero al final se llevan la victoria 70-68 puntos. El primer cuarto dominado por los capitanes 19-9. Y ya en el segundo cuarto se empareja la cosa, 30 puntos. Finalizando el tercer cuarto, 64-63 por un punto. Y de ahí se volvió el último cuarto muy defensivo. Tan es así que solo metió 6 puntos más capitanes por 5 de la quinteta de Fuerza Regia. Rigoberto Mendoza con el tiro libre mete los últimos 2 puntos y con eso al final le sirve a los capitanes para llevarse la victoria. El panameño Ernesto Olivier fue el mejor jugador con 22 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Y ahora los capitanes esperan al ganador de los Soles de Mexicali o los aguacateros de Michoacán. También arrancó hoy la temporada de la Fórmula 1, o ayer, mejor dicho, en lo que fue por el horario, la gran diferencia horaria que existe allá con Australia. En el circuito semiurbano de Albert Park, Sebastian Vettel se lleva la victoria después de 58 giros. Todo esto empezó a tornarse a favor del piloto alemán porque se van los dos pilotos de la escudería de Haas, hacen un mal cambio de neumáticos, llega el auto insignia y ahí es en donde aprovecha el de Il Cavallino Rampante y se lleva la primer victoria, estos 25 puntos. En segundo lugar, de la flecha de plata, Lewis Hamilton y Sergio El Checo Pérez. Acá lo triste para el mexicano es que da buenas carreras, pero la máquina nada más, o sea, no jala la máquina, queda en el lugar número 11. Lamentable para el Checo Pérez y lamentable para lo que será el resto de la campaña. Y bueno, también me dice el señor Lira, ¿a qué vamos? Por supuesto, el tenis. Hoy también en la pista dura, la tercera ronda del segundo torneo que reparte 1000 puntos. Este es el Masters 1000 de Miami. Juan Martín del Potro, qué bien le cayó a la Torre de Tandil el torneo de Acapulco, el ATP 500. Después, sabemos bien, le ganó a la leyenda viviente Roger Federer. Y hoy a Kei Nishikori lo supera rápido en manga de doble 6-2. Y pasa a la siguiente instancia. Un juego muy fácil, la verdad, para el argentino. Kei Nishikori viene a la baja y enhorabuena para este tenista que ya llega a 13 triunfos al hilo. Ahora, de lo que fue también los otros resultados, por cierto, Roger Federer dice adiós a toda la gira de polvo ladrillo, no estará en el segundo Grand Slam en el Roland Garros. Y también el otro enfrentamiento ya en la rama femenil, Venus Williams, oh mama, superó sin ningún problema a Kiki Bertens en 5-7, 6-3 y 7-5. Le costó trabajo el primer set. Ella solita se estaba aplicando el harakiri porque en el primer set dominaba 5-0 a la holandesa, pero después permitió que esta le diera la vuelta, se fuera hasta el tie break y ahí es en donde alcanzaba a perder ese primer set. Después mucho lo tuvo que trabajar, pero al final pasa a la siguiente fase contra Honda. Será su siguiente enfrentamiento. Igual ella pasa ya a los octavos de final de esta segunda serie tenística que reparte 1000 puntos de los 9 que son en el año calendario del tenis. Y en el béisbol, el rey de los deportes, los Diablos Rojos del México, hoy en el Parque de Pelota, Fray Nano se llevaron la victoria 5-1 sobre los Pericos de Puebla, quienes alcanzaron a quitar una derrota en esta serie de 3 partidos. 2-1 se lo lleva el equipo Escarlata. Vemos el primer batazo, palo de vuelta entera que generaba Carlos Figueroa. Con eso se iba 1-1 el partido. Al final se le quedó, como ya dije, 5-1. Octavio Acosta, el pitcher ganador, estuvo en la máquina de apuestas lanzando escopitajos en 5 entradas, 2 tercios. Permite solo una carrera, receta 3 chocolates y este es el otro palo de vuelta entera. Se iba remando y remando por los aires del jardín derecho del Parque de Pelota Fray Nano y al final se llevan la serie. Si usted quiere ver el béisbol, los boletos
están baratitos, de 40 hasta 120 pesos. Y hoy también se realizó un evento de alta categoría, el Long Ice, el Global Champions Tour. La elite de la ecuestre, los saltos de ecuestre están instalados en Campo Marte. Están 13 de los mejores jinetes a nivel mundial. Ahora, dentro de este torneo tiene el plus que los 16 mejores de cada uno de estos torneos van a pasar al Super Grand Prix, que se va a realizar en República Checa, un torneo que reparte 1,2 millones de dólares, y la Ciudad de México se está instalando, como ya muchísimos deportes. Esta ya es la tercera edición que se realiza el ecuestre. ¿De qué trata? Pues rápido, tienes que completar una serie en el cual jinete y caballo tienen que ir rápido por todos los obstáculos sin derribar a alguno en el menor tiempo posible. Ahí es en donde se llevan en una explicación fácil lo que es el primer lugar en este serial que termina el día de mañana. Hasta acá la información deportiva. Paso.